Y regresamos de publicidad y continuamos con este programa. En esta segunda parte vamos a hablar de una de las caras más importantes de esta ciudad, que es su modernismo. Este pasado fin de semana se ha desarrollado en la ciudad el Pasacalle Modernista, que ha estado organizado por el Colegio de Arquitectos de Melilla. Para hablar acerca de este evento, que suma una edición más y varios aspectos más, tenemos como invitada a la decana de este, Ana Viñas. Vamos a darle, eso sí, la bienvenida. Bienvenida, Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a este espacio. Muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación y por estar aquí y hablar, como he dicho, de uno de los aspectos más importantes, creo que de esta ciudad, ¿no?, que es ese escenario, ese escaparate que recibe a todos los visitantes, y ese modernismo. En cuanto a este modernismo, este fin de semana ha estado el centro repleto, animado por uno de los eventos que yo creo que cada año va sumando a más gente. Hablaremos más adelante de eso, pero sobre todo de ese pasacalle modernista que congregó a centenares de melillenses que no dudaron en participar y en aprender un poquito más de esos edificios que adornan este centro local. Que preguntarte sobre todo, pues, cuál ha sido el balance de este año, cómo se ha desarrollado este fin de semana. Bueno, pues el balance es muy positivo. Estamos muy contentos con la acogida de este proyecto por parte de la ciudadanía. Es verdad que pisábamos sobre seguro porque es la tercera edición y las dos anteriores tuvo gran acogida, pero siempre está esa incertidumbre de, bueno, si va a interesar o si puede hacerse un hueco dentro de las actividades del fin de semana de los melillenses, y la respuesta fue un sí. No solo eso, sino que he visto caras conocidas que voy viendo año tras año en el pasacalle, y otras nuevas incorporaciones. Vienen personas de todas las edades, vienen niños, personas mayores, de distintos géneros, distintas creencias religiosas, y es porque es una actividad que es para todos, ¿no? Y además enfocada siempre a la arquitectura, que es nuestra misión, claro. De hecho, vamos a remarcar ese aspecto que has dicho, y es que este pasacalle se desarrolla con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Arquitectura, y aquí pues Melilla pues se ensalza ese modernismo. ¿Por qué se ha decidido este año también enfocar esta ruta, pero a través también de lo que sería el comercio? Bueno, como bien dices, toda esta fiesta es la fiesta de la arquitectura y es por el Día de la Arquitectura. El primer lunes de octubre se celebra el Día de la Arquitectura a nivel mundial y es celebrado en muchas ciudades de distintas formas. Nosotros cogimos esta fórmula. Hace 3 años decidimos iniciar este camino del pasacalles modernista y hemos continuado con él. Repíteme la pregunta que me acabo de... Lo que suele pasar, no pasa nada, porque ibas muy bien, la verdad que sí, se estaba aclarando todo, pero bueno, como aquí vamos a ir hablando de diferentes temas, seguramente que ya me ha contestado en otra pregunta. La pregunta era que por qué este año, pues bueno, se ha decidido... Arquitectura y comercio. Exactamente, se ha decidido apostar por el comercio también y que sea ese eje principal también de esta ruta. Vale, muy claramente te lo respondo, discúlpame. El primer año fue un pasacalles más general, fue el primero y fue la primera toma de contacto, no había un tema claro, el tema era la arquitectura en sí. El segundo año lo centramos en arquitectura de ingenieros militares, que hicieron una gran aportación al ensanche modernista. Y en esos 2 años se ha hablado mucho de comercio, queríamos centralizarlo a arquitectura y comercio porque fueron los comerciantes los que posibilitaron que tuviéramos este centro tan maravilloso, este ensanche tan maravilloso. Los comerciantes fueron los promotores de estos edificios y muchos de los edificios de nuestro centro se generaron a partir de locales en planta baja, viviendas en planta alta, y fueron creciendo en espectacularidad o
tamaño por iniciativa de comerciantes. Además, queríamos dar un impulso a nuestro centro y llenarlo de gente y llenarlo de actividad. Por lo tanto, utilizamos las zonas peatonales y haciendo también un homenaje a esa peatonalización y esa poner al peatón, a la persona en primer lugar, mucho antes que el coche o bueno, que cualquier otro medio de transporte. De hecho, si algún espectador no está viendo, quizás no haya podido tener la oportunidad de disfrutar este pasado fin de semana, pues de este pasacalle modernista, les animo que seguramente que habrá muchísimas ediciones, sobre todo viendo el éxito que ha recogido este año, pero sí me gustaría pues darle ese detalle, ¿no?, de aquellos que estuvieron allí presentes, pues pudieron disfrutar de la historia de algunos edificios que quizás pasamos todos los días, que son cotidianos en nuestra ruta diaria y no le echamos ese valor o esa importancia que tiene. Por ejemplo, ahora mismo estaba saliendo en pantalla, esto fue uno de los momentos de esa ruta, y es que estaban ahí remarcando de que uno de esos comercios, como bien dice, que impulsó este ensanche comercial de aquí de Melilla, fue el candado que hoy en día sigue todavía estando presente. Sí, muchos de los comercios o edificios de los que hablamos evidentemente están en pie, otros no. Hablamos de edificios que se han perdido o que han sido modificados por los arquitectos en su momento, pero los comercios algunos los tenemos hoy en día. Hablamos del candado, hablamos de su vecino gemelo, que quien no ha asistido al pasacalles puede fijarse que el edificio de enfrente es prácticamente igual en altura y en diseño. Hablamos del economato militar, del edificio del acueducto, y hablamos del candado y la llave. Era una de las anécdotas, era la avenida, la calle mejor guardada, porque en un extremo estaba el candado y en el otro la llave. También del edificio de la confitería Gurugú. Desde aquí quiero agradecer al dueño de la confitería porque nos regaló muchos pasteles y empanadillas, algo que me encanta, ¿no? Y desde aquí ya se lo he agradecido de todas formas posibles y desde aquí quiero volver a agradecerlo. Pues la verdad que sí, que desde aquí le transmitimos también pues ese agradecimiento, que también lo hacemos nuestra, porque gracias a gestos así también de los ciudadanos, con iniciativas también pues locales y de los, como decíamos, fuera de cámara, de los colegios y de las asociaciones, la ciudad está viva. Y esto lo demuestra porque, como bien he dicho, de cada año, cada edición vais teniendo mayor respuesta. Ya no sé el año que viene si tenéis planteado más o menos pues por dónde van a ir, por así decirlo, los tiros, cómo lo vais a enfocar, porque cada vez más público y cada vez se va haciendo más demandado. Bueno, quiero responderte en dos sentidos. Primero, afirmarte de nuevo que esto se hace gracias al buen hacer y al regalar su tiempo a artistas, a músicos, a bailarinas, pero también a muchos melillenses que gratuitamente nos van dejando bueno, su esencia, ¿no? Hay fotógrafos que todos los años nos hacen fotos e inmortalizan los momentos. En la confitería Gurugú, ya lo he comentado, también nos han dejado un coche de época. Todo esto es gracias a que creo que es una actividad que crea un buen rollo o un color, un buen color, y bueno, cada año se van sumando cosas gracias a todo esto. Este proyecto se inició como un proyecto entre amigos, de una forma un poco casera, y ha ido evolucionando gracias a esas aportaciones de ciudadanos, de melillenses, de amigos y de gente que no eran amigos y ahora ya sí lo son. Y por otro lado, respuesta en otro sentido, el año que viene todavía no me he situado. Esto lleva mucho trabajo detrás, mucho trabajo de coordinación y de análisis de la ciudad. Y el año pasado sí tenía claro que quería hablar de comercio y que quería recorrer calles peatonales, pero tengo que pararme, analizar descansar y después iniciar de nuevo. Se reivindica desde distintos ámbitos que el pasacalles salga fuera del centro de Melilla. Bueno, no lo sé si será el año que viene el año o será posteriormente, pero creo que esa es una de las líneas en las que podemos trabajar, sea en el pasacalle o con otras actividades. Ojalá que sí, yo creo que será por material, porque hay bastante material modernista aquí en la ciudad para este tipo de pasacalle. Y
Me gustaría parar un momento en un aspecto que me comentabas anteriormente y que ahora también me has dicho otro detalle, y es cómo surgió toda esta idea del pasacalle. Me comentaba eso, que nació de una manera muy casera. En esa rueda de prensa también que se presentó este pasacalle, también mencionaste, ¿no?, de que era entre amigos, pero me gustaría saber un poco pues cómo fue eso de decir, tenemos que hacer un pasacalle modernista aquí en la ciudad, vamos a hacerlo de esta manera. Bueno, desde el Colegio de Arquitectos yo había analizado que en el resto de ciudades de España y del mundo se celebra el Día de la Arquitectura de una manera, vamos a decir, brutal. Ya no es el Día de la Arquitectura, se transforma en la Semana de la Arquitectura, incluso en el mes de la Arquitectura, con un montón de actividades que salen a la calle, que no es para arquitectos, que es para la ciudadanía, para presentarnos, para dar nuestra visión a la población. Y en Melilla nunca se había celebrado. Me parece que desde los colegios siempre estamos atendiendo a los problemas de la profesión, a cuestiones relacionadas con los problemas de la ciudadanía, de la arquitectura, relacionándonos con la administración. Es un trabajo un poco arduo, un poco serio, un poco... bueno, que al final tenemos que centrarnos en un aspecto a veces negativo, y parece que el único día que podemos celebrar y festejar lo dejábamos un poco de lado. Me parecía que tenía que celebrarse y que el gran patrimonio que tenemos siempre lo podemos mostrar, enseñar de una manera didáctica, pero mucho más festiva y mucho más colorida, y eso va a transmitir mucho más a la población. Por lo tanto, elegí el día y empezamos a pensar en opciones. El pasacalles es algo que yo tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo, no tal y como es, sino como una idea un poco general, y quise celebrarlo, quise ponerme en ello, pero es muy difícil. Es difícil porque son muchas artes, teatro, es danza, es música, es mucha gente. Al final nos juntamos unos 35 o 40 personas que colaboramos en esto, y lleva mucho tiempo. Por eso también ahora se necesita un descanso antes de decidir para el año que viene. Pero todos ellos cercanos aportaron su granito de arena, y el primer pasacalles fue la esencia. Alguien me decía el otro día, me encanta, pero recuerdo el primero como algo sencillo, y sencillo no desde lo negativo, sino desde, bueno, que transmite lo básico. Y ese fue el primero, y bueno, ha ido evolucionando hasta que tenemos un cabezudo. Tenemos un cabezudo y tenemos centenares de personas que incluso llegaron un momento incluso a cortar el tráfico de todo ese volumen de personas que querían disfrutar y escuchar a la protagonista principal contándonos esa historia, sí, y esa aventura, porque desde aquí también pues le mandamos un saludo a Marina, porque lo hizo estupendamente, bueno, sí, a Marina y a todos el elenco, claro que sí, porque lo hicieron, de verdad que desde aquí os mando un saludo, lo hicisteis genial. Este ha sido el pasacalles modernista, valoración más que positiva. Tenemos ya más o menos ya pues enfocado ahora mismo descansar, pero ya tenemos más o menos enfocado el próximo año. Pero no vamos a dejar aquí el tema modernista, vamos a continuar hablando, y es que justamente en esa misma rueda de prensa en la que se presentaba pues este pasacalles también salió con la consejera de Patrimonio Cultural y de Cultura, Fadela Mojatar, el tema de cómo proteger un poquito más a esos edificios modernistas que quizás se están deteriorando porque no se está atendiendo como se tiene que atender. Cuéntame un poquito pues esa serie de fichas técnicas que se supone que se van a hacer en colaboración también con el Colegio de Arquitectos, pues en qué van a consistir o cómo va a ser vuestra aportación en este proceso de pues cuidar un poquito más y proteger un poquito más pues nuestro patrimonio. Vale, estamos en una fase previa. La consejera de Cultura mostró una idea que se está planteando, pero que todavía estamos en una fase de análisis previo, por lo tanto nuestra aportación no te puedo especificar claramente en qué línea va a ir. Desde luego que los arquitectos y arquitectas de la ciudad debemos intervenir en cualquier decisión que tenga que ver con los edificios con los que después vamos a trabajar. Entonces,
la colaboración seguro que va a ser positiva. Estas fichas lo que van a mostrar, o la intención de lo que van a mostrar es cada edificio. Vamos a hacer un análisis de cada edificio, de su estado, del número de personas que lo ocupan, de las reparaciones que deben hacerse de forma urgente, de las reparaciones que pueden esperar un poco más, del grado de protección, porque cada edificio requiere de un grado de protección distinto. Hay protecciones completas de toda la edificación y hay otras que son parciales, ¿no? Proteger la zona de la escalera o proteger las molduras, o bueno, depende, ¿no? Depende de cada edificio. Cada edificio debe ser analizado igual que un médico analiza a cada persona de forma independiente y no se puede generalizar. Lo que necesitamos los arquitectos y arquitectas, y no solo nosotros, sino toda la población, los promotores, las personas dueñas de estos edificios, deben saber claramente qué posibilidades tiene su edificio y qué actuaciones deben acometer de forma urgente y de qué otras actuaciones pueden esperar un poco más. Y esta es la línea en la que parece que la Consejería de Cultura va a trabajar. Nos parece muy interesante desde el Colegio de Arquitectos porque nos da información y nos da medios para poder trabajar. En la actualidad hay un poco de incertidumbre a la hora de trabajar en los edificios de la zona protegida, porque no hay una normativa clara y no hay unas fichas claras, y esto nos va a dar una herramienta de trabajo muy buenas. De hecho, hablando pues de esa herramienta, de esta serie de fichas técnicas que, como bien decía, ¿no? Y que quizá a lo mejor la ciudadanía y en general pues no entendíamos muy bien en qué iban a consistir estas fichas, gracias ahora a tu explicación pues ya sabemos en qué consiste. Se decía que bueno, con esto se va a intentar también mejorar o renovar lo que sería el PERI, el tan conocido PERI. ¿Cómo podría ser o cuáles son los edificios que a día de hoy son los que más deteriorados y pues que necesitan esa intervención urgente? Bueno, una cosa son las fichas y otras cosas son los planes especiales que deben hacerse en el centro. No es renovarlo, ahora mismo no tenemos un plan en esta zona y es un documento que requerimos y necesitamos los arquitectos y arquitectas y vuelvo a decir, y la ciudadanía, porque los propietarios de estos edificios con este documento tendrían información clara de lo que pueden hacer, no pueden hacer y de las opciones que tienen, que ahora mismo parecen un poco, bueno, que las decisiones son, no sabemos bien qué podemos hacer en general. Bueno, hay cosas muy claras, pero otras que no están tan claras. Repíteme. En cuanto a esos edificios, pues el edificio que esté más deteriorado o esa serie de edificios que necesitan pues una intervención urgente. Vale. Edificios que necesitan intervención, hay muchos. Como he dicho, hay que analizar cada edificio independientemente. Hay algunos que son los que vemos, los que se ven claramente, los que están vallados, los que tienen mallas, los que vamos andando y cualquier persona puede ver que ese edificio necesita una actuación, incluso algunos de ellos irrecuperables. Eso es lo que está claro. Pero hay otros edificios que no muestran sus patologías y que deben ser analizados igualmente y planteadas las distintas opciones en estos edificios. Son múltiples. Todos tenemos imágenes en el propio centro de edificios que deben recuperarse o que deben realizarse actuaciones urgentes sobre ellos. Conforme nos alejamos del centro, parece que son más numerosos, por eso de que están más escondidos. En los barrios más periféricos, vamos a decir, también hay numerosos edificios que deben ser rehabilitados, restaurados o analizados en un primer término. No te podría decir cuántos son, no te podría decir exactamente calle y número, pero todos podemos ver que hay algunos que están claramente necesitados de una intervención y otros que no lo vemos pero también necesitan intervención. Y, repito, algunos de ellos son irrecuperables. Hemos llegado a un punto en el que tenemos que analizar cuáles son las opciones, que no es la rehabilitación o la restauración. Bueno, cada uno tendrá su diagnóstico. Pues nos quedamos también con esa reflexión, ¿no? De saber pues hasta qué punto hay que cuidar ese patrimonio, porque como bien dice puede llegar un momento en el que
por mucho que intentemos rehabilitarlo, pues sea tarde y esté en una situación bastante crítica. Me gustaría comentarte una cosa aquí, porque creo que es muy importante, que el problema es llegar a ese estado. Y ese estado se llega por distintos factores. Uno de ellos es que los promotores realmente no valoran o no saben lo que tienen entre sus manos, que es una parte de nuestra ciudad, una parte de nuestra identidad. Con esta actividad que hemos realizado desde el colegio, lo que pretendemos es eso, es una fiesta, es alegría, es colores, música, pero detrás que está un escenario que es nuestra ciudad. Lo que pretendemos es que sea la propia ciudadanía la que valore los edificios y la que requiera de sus reparaciones o de las distintas intervenciones, sin que sea la administración la que ponga orden en esto. Es un trabajo complejo desde el Colegio de Arquitectos y creo que esta actividad lo hace de una forma así didáctica pero también divertida. Claro que sí, que esa concienciación pues se quedó bastante expresada en ese pasacalle y como tú bien decías, ¿no? Hay que muchas veces, aunque sea de manera festiva, hay que tirar el tirón de oreja y decir, oye, tenemos estos edificios, esto es patrimonio, esto es historia, aunque estemos aquí con arte, con teatro, pero hay que valorarlo, hay que cuidarlo y que como estos edificios que estamos presentando, pues hay muchísimos más. De hecho, en este sentido era la siguiente pregunta que te quería hacer y es que comentaban, ¿no?, que fuera de este triángulo de oro donde están todos estos edificios modernistas hay muchos más. Es difícil ampliar, por ejemplo, ese plan de protección del bien de interés, es difícil, sin embargo, es una cosa que se debería hacer ya. Bueno, es el momento. El plan general todavía no ha salido y puede incorporar este tipo de edificios en sus catálogos. Las fichas técnicas de las que hablábamos antes todavía no se han elaborado. Pueden incorporarse edificios para analizarlo e incorporarlo a la protección. Pueden salirse otros porque por su localización o por los elementos que contienen no merezcan la pena de ser recuperados. Es el momento, ahora es el momento porque estamos en un momento de cambio, en un momento en el que todavía las normativas o los documentos a los que tenemos que atenernos están en proceso de elaboración, así que ahora es el momento. Pues hemos hablado de edificios modernistas, hemos hablado de ese pasacalle también, nos vamos quedando sin tiempo, pero como siempre digo, no me gustaría terminar la entrevista sin conocer un poquito más esa labor que también estáis haciendo el Colegio de Arquitectos. Hemos dicho que este ha sido uno de los grandes eventos, ¿no?, esa gran fiesta que tiene este colegio, pero ¿cuáles son las siguientes acciones? No sé si tenéis alguna más preparada para la ciudadanía o bueno, a nivel educativo o formación. Bueno, el Colegio de Arquitectos tiene muchos fines. El principal es la protección de los compañeros y compañeras, arquitectos y arquitectas, protección de su trabajo y valoración de su figura. Tengo que decir desde aquí que en todos estos edificios que estamos hablando y en edificios que no están protegidos, la intervención de un arquitecto es fundamental porque estamos formados para esto. En el pasacalle se me comentaba por parte de un ciudadano que interesa mucho el modernismo, que interesa mucho un poco la arquitectura de turismo, ¿no? Pero que arquitectura es todo, ¿no? Y eso es así, donde vivimos esa arquitectura, este plató es arquitectura, donde trabajamos, donde tenemos socios y las calles que recorremos para ir de un edificio a otro también son arquitectura y nuestra función es poder hacer la vida de los ciudadanos un poco más fácil, cómoda y llena vamos a decir, de color, ¿no? Una buena arquitectura puede transformar nuestro estado de ánimo y quiero transmitir que los arquitectos y arquitectas estamos formados para esto. Por otro lado, la función del colegio también es la divulgación de nuestro patrimonio, por eso estamos en esta línea, la divulgación del patrimonio cultural que tenemos, que no es solo modernismo, hablamos de pasacalle modernista porque es como un eslogan, ¿no? Pero hay otros estilos, también fortificaciones. Melilla tiene muchas opciones de mucho patrimonio
y tenemos que defenderlo, somos los defensores de nuestra ciudad. Nuestra ciudad es un poco inaccesible desde el exterior y desde el colegio lo que queremos es dar la vuelta y que se vea realmente la ciudad que tenemos y transmitir a los ciudadanos esto para que también lo hagan ellos, ¿no? Entonces es una función de protección del arquitecto, de protección de los ciudadanos para que cuenten con arquitectos para todas sus intervenciones y divulgación de la arquitectura. Pues tenemos que dejar aquí la entrevista. Muchísimas gracias por, que te voy a coger esa frase última que has dicho, ¿no? Por hacer que la vida de todos los ciudadanos, tanto tú como todos los integrantes de este colegio de arquitectos, sea más fácil, sea más cómoda y sobre todo esté llena de color. Os animo a que sigáis haciendo pues este pasacalle y múltiples acciones más, que sigáis recogiendo todo este éxito y nos volveremos a ver seguramente hablando de patrimonio, de arquitectura y de modernismo o incluso de fortificaciones como tú has dicho en este plato, claro que sí. Muchas gracias por invitarme y buenas tardes. Pues hasta aquí la entrevista a la decana del Colegio de Arquitectos de aquí de Melilla, Ana Viñas. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado un día más. Nos volveremos a ver mañana, como ya saben y como siempre digo, con más contenido social y cultural. Pero hasta entonces, que pasen una feliz tarde.